En 2020, Uruguay pagó 322 millones de dólares por concepto de aranceles por sus exportaciones de bienes. Los mercados en los que se pagan mayores derechos arancelarios coinciden sin duda con los principales destinos de exportación, justamente por el volumen que se maneja. La carne bovina durante el último año fue el principal producto de exportación en el periodo. Por lo tanto, pagó más aranceles. La tasa promedio fue de 11% en los últimos 5 años, con un pago en 2020 que ascendió a 186 millones de dólares, lo que representó el 57% de los aranceles que pagó Uruguay. Reiteramos, esta información es la del 2020, que fue publicada hace algunas semanas por Uruguay 21, digamos, a modo de resumen de lo que pasó durante el 2020. Los datos del 2021 estarán, bueno, para el próximo año, digamos, para poder difundirlos. Pero bueno, como puntapié, digamos, de alguna forma, para recibir, si les parece, en la comunicación a Gonzalo Leggini, consultor en temas internacionales, para hablar sobre el contexto internacional en cuanto a inserción y también un poco el contexto político. Gonzalo, ¿cómo anda? Bienvenido, buenos días, muchas gracias por el tiempo. Bueno, tiramos ahí como puntapié inicial lo que pagó Uruguay en aranceles durante el año pasado. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, a ver, el puntapié que presentaste es muy importante porque a eso que vos presentaste, esos casi, por ejemplo, en el sector cárnico de casi 200 millones de dólares de aranceles del año pasado, seguramente con el aumento de las ventas de este año ronde los 300 o ande muy cercano a los 300 cuando cierre 2021, ¿no? Ya nos queda poquito y seguramente ande cercano a los 300. Es muchísimo dinero, ¿no? 300 millones de dólares una sola industria en aranceles, creo que es un dinero muy importante. Y obviamente tenemos claro cuál es la forma de tratar de evitar o por lo menos reducir esto, que es la negociación de un acuerdo comercial. No hay otra manera, esto creo que hay que dejarlo bien claro, no existe la posibilidad de una negociación bilateral con otro país para reducir aranceles que no sea un tratado, ya sea un tratado de libre comercio o una unión aduanera. Como la unión aduanera ya es un instrumento que, digamos, se utiliza muy poco por su profundidad, es más, nosotros estamos inmersos en un problema por tener como herramienta la unión aduanera, imaginemos el resto del mundo que piensa de las uniones aduaneras, ¿no? Mayormente son tratados de libre comercio. Esa es la única forma bilateral. Después hay una forma multilateral que es muy compleja, que no la vamos a comentar, pero bilateral es esa. ¿Para qué? Para que esos 300 se hagan lo más cercano a cero. ¿Y por qué es importante reducir esos aranceles? Porque cuando uno vende cualquier producto, no solo del agro, sino en general, uno saca un producto como la carne, que tiene un precio internacional, que quizás obviamente también depende de la calidad, el origen, ¿tá? Pero pensemos en otros que tienen un precio internacional prácticamente igual en todo el mundo, como pueden ser los cereales, por ejemplo. Uno a eso le tiene que sumar toda la logística y después los costos de ingreso al país. Y ahí van los aranceles. Entonces acá es donde yo me comparo y el comprador me compara con el resto de mi competencia, ¿tá? Cuanto más aranceles yo tenga, estoy más diferenciado desde el punto de vista negativo, económico, con respecto a mi competencia, ¿no? Entonces los aranceles son un problema, porque el importador esos aranceles los tiene que pagar, los tiene que cargar al precio y que obviamente va a tratar de reducir el precio de compra para tratar de mitigar el impacto de los aranceles. Entonces, primer punto, hay que tratar de pagar la menor cantidad de aranceles. Y la opción, obviamente, única hoy, son los tratados de libre comercio. O sea, que es el camino que queda. Y bueno, de ahí, obviamente, vendrá lo estratégico de elegir al país que más le vendo. En este caso, el crecimiento, todos tenemos claro en los últimos años de la venta de carne a China, obviamente que es importante la negociación de un tratado de libre comercio con China y lograr bajar el arancel de la carne a cero. Esa es la principal estrategia de negociación. Oleggini, justamente hablando de este tipo de acuerdos, el tema del TLC con China ha venido generando muchas expectativas a nivel del sector agropecuario y el sector agroexportador. Bueno, sin ir más lejos, era uno de los temas que estaba planteado para la reunión de campo abierto de ayer. En conjunto con el ministro Matos se iba a estar planteando este tema justamente sobre la mesa. ¿Qué nos comentas? ¿Cómo estás viendo el tema de esta negociación del Tratado de Libre Comercio con el gigante asiático? Bueno, acá igualmente yo creo que hay que plantear dos cosas, ¿no? Porque nosotros estamos mirando obviamente el tema de los aranceles, pero yo creo que el tema de los aranceles en el fondo termina siendo el árbol y no el bosque.
¿Cuál es el bosque? Bueno, el bosque son las oportunidades de venta a través de un tratado de libre comercio. O sea, nosotros no podemos ver la herramienta de un tratado de libre comercio como, no digo exclusivamente, pero como una herramienta muy importante para reducir aranceles. Eso es claro. Pero tenemos que ver la potencialidad que genera un tratado de libre comercio. Por ejemplo, puede haber países que hoy no estamos vendiendo carne porque tenemos un arancel muy alto. Entonces, a veces, reducir el arancel genera nuevos negocios. No solo la reducción del arancel, sino la oportunidad de venderle a otros países. Entonces, yo creo que tenemos que ver eso. Tenemos que ver más que la bajada de los aranceles, el potencial de ventas. Yo solo voy a comentar un caso que es obviamente voy a plantear de los más paradigmáticos que existen en el comercio internacional en un TLC. Cuando Chile firma su tratado de libre comercio con China, previo a eso, Chile tenía exportaciones de cerezas, ¿no?, a China, las cuales rondaban entre los 2, 3, no llegaban a 10 millones de dólares por año, ¿tá? Bien, en China se festeja lo que nosotros, un símil de lo que nosotros podemos tener como el Día de los Enamorados, algo muy similar, y en ese momento se consumen muchísimas cerezas, y estamos hablando de un mercado de 1.400 millones de personas, ¿no? Con lo cual, esos días mueven la aguja. Bueno, Chile firma el acuerdo, logra liberalizar el sector de las cerezas, y a los 7 u 8 años después de esos 4, 5, 10 millones de dólares de exportaciones, pasa a vender 1.800 millones de dólares de cerezas, ¿no? Actualmente es la última venta que se hizo calendario en la zafra de cerezas fue de 1.800 millones de dólares, ¿no? Miremos la potencialidad que genera un tratado de libre comercio, en este caso con China. Y en los primeros 5 años del tratado, muchos de los productos que Chile exportaba se multiplicaron por 3, ¿no? Se multiplicó por 500, ¿no? Pero mayormente los productos se multiplicaron por 3. Entonces nosotros creo que más que preocupados por la baja del arancel, tenemos que estar preocupados por cómo vamos a producir más. Esa debe ser nuestra mayor preocupación. Más carne, más lácteos, y así puedo seguir con un montón de productos, pero con crecimientos muy superiores a los que hoy tenemos en la producción. Ese es el desafío que tenemos en los tratados de libre comercio, en este caso con China, ¿no? Bien. Gonzalo, antes de terminar y yéndonos un poco más al contexto regional desde el punto de vista político, en estos últimos días, algunas novedades desde el punto de vista de cambios a nivel de la región, por ejemplo, nuevo presidente a nivel de Chile. ¿Cómo estás viendo el contexto regional? Bueno, a ver, el contexto más que regional, ya latinoamericano, creo que ha estado últimamente un poco convulsionado del punto de vista político. Yo creo que lo más importante acá son las señales que den los gobiernos que van asumiendo y bueno, y su posicionamiento, ¿no? Está claro que mayormente no le hace bien a la región cuando esos gobiernos se alinean con gobiernos, en este caso como puede ser el de Venezuela o el de la propia Cuba. Yo creo que eso no le hace bien a la región. Esto es independiente de la ideología. Yo creo que obviamente en la democracia los cambios ideológicos son buenos. Lo que sí preocupa es cuando esos cambios ideológicos llevan a los extremos, ¿verdad? Entonces, estamos viviendo en un continente el cual se ha extremizado de alguna manera, y yo creo que eso le genera una complejidad y una visión desde afuera de mesura, ¿no? Estamos hablando de inversionistas, de compradores internacionales, los cuales nos miran desde afuera un poco de reojo. Obviamente nosotros tenemos materias primas y minerales que son necesarios para el funcionamiento del resto del mundo, pero eso básicamente nos limita a que desde afuera nos terminen comprando lo que necesitan y no lo que nosotros a veces queremos producir y tratar de vender. Entonces, creo que, bueno, vamos a ver cómo las aguas se encausan en estos próximos meses, de alguna manera, y yo creo que lo principal es eso, ¿no? El mensaje de los nuevos gobiernos, independientemente de la ideología. Lo complejo es cuando se acercan a este tipo de gobiernos, como decía, como el tema de Venezuela y de Cuba, que todos tenemos claro que tienen un funcionamiento fuera de una economía de mercado, ¿no? Y también desde el punto de vista político, ¿no? Entonces creo que lo importante es eso, no importa de qué lado ideológico esté, sino que básicamente ver su forma de cómo se para frente a estos gobiernos, ¿no? Creo que eso va a ser lo más importante.
Bien. Gonzalo, para finalizar, ¿cómo ves el contexto en cuanto a esto que hablábamos, ¿no? De tema de aranceles, acceso de mercado. ¿Cómo estás viendo el contexto de cara al 2022 y los desafíos que tenemos por delante? Bueno, mira, tu pregunta viene el guanillo al dedo porque obviamente hay un tema que no tocamos y que obviamente lo voy a dejar muy cortito y lo charlaremos en otro momento, que es todo el tema de los fletes internacionales, ¿no? Ese es un mundo aparte, ¿no? Porque recordemos que nosotros producimos, pero esa mercadería hay que llevarla al lugar del destino. Y ahí, además de aranceles, hay una cadena logística. Esa cadena logística está en crisis de precios. ¿Por qué? Porque, bueno, después de todo lo que fue la epidemia de coronavirus, se generó un desequilibrio de fuerzas, estrategia y de colocación de muchos de los actores y llevó a lo que estamos viendo hoy. Empresas uruguayas pagando fletes de que antes valían $2 y $3.000 a China, hoy valen 10, 12 y $14.000, ¿no? Lo cual obviamente eso nos genera un impacto muy negativo. Y bueno, quería dejar un mensaje con respecto a eso. Yo creo que lamentablemente esto va a durar unos 6, 7 meses más, seguramente hasta mitad del año que viene. Y bueno, tenemos que cambiarlo. Es una realidad que está tocando a todo el mundo, no solo el Uruguay. Esa es la diferencia con los aranceles, ¿verdad? Que los aranceles tenemos diferencia con otros países. La crisis logística la están padeciendo todos, con lo cual empareja negativamente para todos, pero creo que es uno de los desafíos para el año que viene, ¿no? Ver qué va a pasar con la cadena logística. Si en febrero comenzamos a negociar el tratado con China, sería muy importante, y después, bueno, a medida que avancemos con el tratado con China, seguir negociando con otras potencias, y creo que el foco principalmente es Asia, ¿no? Nuestro lugar de destino de las mercaderías principal va a terminar siendo Asia, ¿no? Un continente que prácticamente va a tener el 50% de la población global, ¿no? Sin duda. Gonzalo Olecini, consultor en temas internacionales, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes y bueno, que tengan unas felices Navidades y muy feliz año y que todos comencemos mejor el año que viene. Ojalá que así sea, muchas gracias igualmente.